En el mes de enero y ahora estos días que van de febrero se han dado algunos aislamientos de la bacteria que provocan esta enfermedad, que si bien estos aislamientos no están vinculados con alimentos que sean de nuestra región andina, sino con alimentos de otras regiones del país, pero las personas enfermas han circulado por nuestra región. Entonces es importante tener en cuenta que con estos días de calor, con este aumento de la temperatura, donde se pueden favorecer algunos cortes en la cadena de frío en los alimentos, con la gran cantidad de personas que están circulando por nuestra ciudad de vacaciones y por suerte con la cantidad de barilochenses que se están yendo de vacaciones a otras zonas, tener algunos cuidados con la elaboración de alimentos para que las vacaciones sean saludables y no tengamos que estar consultando en alguna guardia del hospital. Antes de que menciones cuáles son las recomendaciones, quería preguntarte puntualmente para la gente que no sabe, ¿cómo es esta enfermedad o qué es? Sí, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que produce una bacteria que tiene la particularidad de dar unos cuadros de diarrea que se caracterizan por tener presencia de sangre la mayor cantidad de las veces, puede dar vómitos, dolor abdominal, decaimiento y afecta principalmente a los niños menores de 5 años, por eso el riesgo. Es una bacteria que tiene una toxina, es decir, en su composición, que esta toxina, cuando se complican los casos, puede llegar a afectar todo el sistema renal de estos niños, provocando cuadros graves. Y ahí es donde se da el síndrome urémico hemolítico. La ventaja que nosotros tenemos en la ciudad y la región es que en general se detecta esta bacteria en la materia fecal de los niños, sin llegar a dar cuadros de síndrome urémico hemolítico, pero siempre está bien tener todas las medidas de prevención para que no lleguemos a tener cuadros complicados, que en general son cuadros de diálisis con los que terminan los niños. Bien. Ahora sí, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones puntualmente? Las recomendaciones, recordar que este bichito está muy asociado a la elaboración de platos con carne picada. No solo la hamburguesa, sino también un pastel de carne, un pastel de papas que podemos hacer en casa, una morcilla, un chorizo, cualquier elaboración, hasta una salsa que lleva trozos de carne o carne picada. Cualquier alimento que tenga carne picada, que es el alimento de mayor riesgo para esta bacteria. Pero la ventaja que tenemos es que mientras el alimento esté bien cocido, y esto significa, si tuviéramos un termómetro, arriba de los 70 grados, y en la casa significa que la carne tiene que quedar de color marrón, no de color rosado, no tiene que tener jugos, es decir, tiene que ser una carne más bien seca. En el interior, esa siempre es la referencia, no nos importa qué pasa en la superficie de ese alimento, sino en la parte más interna. Esa temperatura, esas características nos están garantizando de que este bichito se murió y que no nos vamos a enfermar. Las otras recomendaciones a tener en cuenta en una casa es la contaminación cruzada, es decir, ser muy cuidadosos con el cuchillo, la tabla, la mesada, la rejilla, el tenedor que usamos para el alimento crudo y después podemos contaminar el alimento cocido llevando los bichitos del alimento crudo al alimento cocido en casa. El lavado de manos frecuente, siempre con agua con jabón y acordarnos de que hay que secarlos. Mantener los alimentos refrigerados, esto es siempre en temperaturas de heladera, y si no contamos con la heladera, recordar que no más de 2 horas los alimentos pueden quedar a temperatura ambiente para que no nos enfermen. A veces está involucrada el agua, en otras puede estar involucrados los animales de granja, pero para nuestra región es menos frecuente. En general, con nuestros casos siempre está relacionada a la carne picada. Así que una cocción completa. La recomendación de a los niños menores de 5 años no dar alimentos de carne picada, y si no queda otra y se decide dar, siempre recordar que la hamburguesa, que por ahí es el alimento de predilección, lo más finita posible, cosa que nos garanticemos que quede bien cocida.